Hola hermanitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más aquí a una nueva sesión de Tarot Interactivo en tu canal Rafael Tarot Sevilla. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda, por los comentarios que me dejáis debajo de cada vídeo, por las consultas personalizadas de forma privada. Muchas gracias a todas esas personas que participan en la sesión de Tarot en directo, lunes, miércoles y viernes, 6 o 7 de la tarde, hora de España. Muchísimas gracias a todos vosotros porque sin ti, sin tu ayuda, esto no sería posible. Bueno, pues vamos a preguntarle a los seres de la luz, exclusivamente a los seres de la luz, si tienes algún tipo de brujería. Para eso te voy a dejar tres opciones. Este maravilloso tarot con la estrella de color violeta. Este segundo tarot, reconocido por muchos, el tarot de las brujas, con esta estrella maravillosa de color amarillo. Y la tercera opción, este también maravilloso tarot con la estrella de color rojo. Te voy a dejar unos segundos para que puedas conectar con alguna de estas tres opciones, con dos opciones o con tres opciones, si así lo deseas. Bien, vamos con la primera opción, siempre de izquierda hacia derecha. Vamos a dejar esto por aquí. Vamos a poner la estrella de color violeta aquí y vamos a preguntar si tienes algún tipo de brujería. ¿Tienes algún tipo de brujería? Ven, vamos a ver, ¿tienes algún tipo de brujería? Este tarot, todos son muy bonitos, pero este tarot es muy especial. Vamos a sacar cuatro cartitas. Y como siempre digo, las casualidades no existen. Estamos preguntando si alguien que ha elegido esta primera opción tiene brujería. Por supuesto, el 8 de tierra, que lo tenemos aquí, nos indican que conoces a gente, conoces a personas, hombres, mujeres, aunque en este caso sea una energía femenina, pero efectivamente conoces a gente que se dedica a la brujería. Muchos, a lo mejor de forma inconsciente, intentando mejorar su vida. Pero, como siempre advierto a todo el mundo, no todo el mundo está capacitado para poder manejar la magia, para poder manejar la energía. Pero, efectivamente, para que las cosas se te queden muy claritas, conoces a gente que se califican a ellas, ya te digo que normalmente es una energía femenina, estas personas se califican a ellas mismas como brujitas o brujas directamente. Las conoces, algunas hacen trabajos negativos y otras, pues como ya vengo diciendo, intentan mejorar su vida, bueno, con sus técnicas, con sus artes. Tenemos aquí este arcano mayor, no, este arcano del fuego, como tenemos aquí el arcano menor del fuego, el número 10, que evidentemente estás muy protegido o muy protegida. Fíjate qué fantástica carta. Estás muy protegido o muy protegida. Me alegro mucho por ti porque eres una persona con magia. Eres una persona con un poder extraordinario. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? No lo digo para hacer la lectura bonita, ni muchísimo menos lo tenemos por aquí. Fijaros qué carta, maravillosa carta. Entonces estamos viendo que estás alineando tus chakras, porque normalmente muchos de vosotros que habéis entrado aquí y habéis elegido vuestra primera opción, manejáis el tarot, hacéis meditaciones, intentáis visualizar las cosas positivas para que puedan llegar a vuestra vida, intentáis manejar energía. Algunos de vosotros lo conseguís con mucho acierto, lo conseguís de forma muy acertada. Otros también, como nos advierte el arcano menor, el número 10 del fuego, tienes que equilibrar tus chakras. Tienes que hacerlo mejor todavía. El arcano menor, el número 8 de la Tierra, nos indica que, bueno, de forma generalizada, repito, intentáis hacerlo de la mejor manera posible, pero que siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Y tenemos aquí el arcano mayor número que ponemos ahí, 18. El toque. Vemos aquí una persona delante de un caldero. Efectivamente tienes magia, efectivamente tienes brujería.
Como ya te vengo diciendo, muchas de estas personas han intentado hacerlo de la mejor manera posible para ellos. Es una persona, un competidor, alguien que trabaja contigo. Posiblemente son personas que o estudian contigo o trabajan contigo, para poder mejorar ellos en sus trabajos, en sus estudios, para poder avanzar. Sí que tienes brujería hecha, pero después nos están indicando que tienes una super protección realizada. No me preguntes el quién te lo ha hecho porque se podría decir prácticamente que la traes de nacimiento, ¿eh? Traes esa protección, super protección de nacimiento. Ya te vengo diciendo que si tú piensas que eres una persona muy espiritual, que eres una persona con una serie de dones, ya te comento que son muchos más dones de los que tú piensas. Ancestros, protección angelical, como estamos viendo aquí. Ahora te comento esta última cartita. Entonces, la respuesta es sí, tienes brujería realizada en este momento actualmente, pero gracias a Dios no termina de hacer muchos efectos negativos por tu propia energía, por quién eres. Sí, sí, lo acabo de decir muy bien, por quién eres. Eres una persona que tienes que descubrirte todavía quién eres. Y aquí la clave está en este arcano mayor del 10 de fuego, como nos indica aquí, este poder que tienes. Tienes un poder increíble. Acerco la carta para que podáis verlo. Un poder increíble. Fíjate qué belleza de carta. Es una carta muy bonita. Tienes un poder increíble, pero ya como nos indicaba el arcano mayor del toque, sí, efectivamente, tienes magia realizada. Normalmente, como dije con la primera carta, debido a una mujer. Normalmente es una energía femenina, ¿eh? Es una mujer la que te ha realizado esta magia, este trabajo. Pero como te decía, vemos aquí el arcano mayor, perdón, menor, el número 6 del aire. Y estamos viendo que eres una persona con un poder, ya lo vengo diciendo, repitiendo, extraordinario. Posiblemente en vidas anteriores, tu parte oscura, que todavía la tienes, tú en vidas anteriores te dedicaste a este tipo de trabajos. Por eso, muchos de vosotros no encontráis explicación por qué no termino de tener buenas amistades, por qué no termino de tener amistades muy luminosas. ¿Por qué atraigo a gente oscura? ¿Por qué atraigo a este tipo de personas que practican la magia de forma negativa? ¿Por qué? Porque, bueno, kármicamente todavía tienes que solucionar muchos de estos aspectos, eliminar mucha de esa energía para poder continuar tu vida de la mejor manera posible. Vamos a ver con este maravilloso oráculo qué es lo que está por ahí, por averiguar, qué estás dejando pasar, qué no logras averiguar. Vamos a poder ver, a ver qué es lo que nos pueden indicar. Bueno, estamos viendo aquí un ángel de la creación, un ángel del tiempo, mejor dicho, un ángel del tiempo. Y este es un bebé, como estamos viendo aquí, los diferentes chakras que vuelven a salir aquí, chakras, chakras por aquí, chakras por aquí. Bueno, es algo kármico. Esto te está pasando, ya te lo vengo comentando, te lo dije anteriormente, ya este ángel nos lo viene confirmando. Es cuestión de karma. Tú anteriormente, en vidas anteriores, te has dedicado a hacer este tipo de trabajos y ahora te lo están haciendo a ti. Trabajos que tienen que ser, bueno, trabajos que tienen que ver con personas de tu círculo siempre muy cercano. Pero normalmente son personas que intentan competir contigo, ¿eh? Personas que intentan competir a través de amistades o a través de trabajos. Trabajos de la oficina, del supermercado, de la tienda donde estés laburando, trabajando. Siempre personas que están trabajando contigo. Y la sonámbula, sueños, el bien común, la ilusión. Ya vengo diciendo que eres una persona tremendamente intuitiva. Eres una persona muy, muy intuitiva. A través de los sueños te tienen que dar mucha información y a través de la meditación también tienes que recibir mucha, mucha información. Eres una persona que perfectamente te puedes dedicar al mundo del tarot. Si lo haces, ten en cuenta que tienes que seguir mejorando, transmutando y eliminando ese karma para que no se te vuelva a reproducir en un futuro. Bueno, ya hemos visto que sí, que tienes brujería
debido a personas que trabajan o estudian contigo. Trabajan o estudian contigo. Vamos a quitar esto de por aquí. Limpiamos un poquito la mesa. Vamos a ver ahora con la estrella de color amarillo la segunda lectura. Dejamos esto por aquí. Vamos a barajar si tienes brujería realizada. Tienes brujería realizada. Vamos a ver si tienes brujería realizada. Una carta, segunda, tercera y cuarta. En este caso no vemos brujería. En este caso no vemos brujería. Lo que sí que estamos viendo es situaciones incómodas con personas que han pasado por tu vida, en teoría a nivel amoroso. Si hace muy poco tiempo dejaste una relación, como nos indica el rey de espadas, perdón, el rey de oros junto al 8 de espadas, estamos viendo que alguien que estuvo contigo hace muy poco tiempo, bueno, pues tiene una serie de energía bastante negativa hacia ti. Esta eres tú, da igual si eres un hombre, da igual si eres un chico, todo el mundo tiene energía masculina y femenina. Nos vuelven a hablar de varias situaciones. El 4 de bastos nos habla de una situación sentimental con una persona que actualmente no está en tu vida y se ha dedicado a enviarte mucha energía negativa, pensamientos, deseos, incluso palabras o acciones. Haya podido hablar como nos habla el 4 de bastos con amigos tuyos, con compañeros de trabajo, con actuales parejas o antiguas parejas. Puede que con esto último que acabo de decir le encuentres sentido a un problema que tuviste con otra pareja. ¿Por qué fulanito se enfadó tanto conmigo ese día, en ese momento? Porque esta otra persona ya había hablado con esa persona y se dedicó a envenenarle el oído. Por eso la persona, tú confiado o confiada, acudiste a la cita y te lo encontraste de esa manera tan extraño, tan extraña. ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? Bueno, pues que esta otra persona se dedicó a envenenarle el oído. Entonces, estamos viendo que mínimo una persona va contra ti y está intentando perjudicarte. Tengo que decirle a todo el mundo que no hace falta poner un papelito, tu nombre, una fotografía tuya, hacer rituales así muy complicados. No, solamente con el pensamiento y el sentimiento una persona te puede dañar. Si encima habla y comete acciones contra ti, pues mucha mayor carga negativa te va a llegar. Pero bueno, no vemos un trabajo como tal. Yo no veo un trabajo como tal de brujería, pero que hay una persona que está intentando hacerte daño, sí. Y que esa energía que esa persona te está enviando te puede llegar a bloquear, pues también. Como te estaba comentando, nos hablan de una persona que posiblemente haya estado contigo. Ten en cuenta que es un vídeo interactivo generalizado. Vídeo interactivo generalizado de tarot interactivo gratis, intentando hacerlo de la mejor manera posible para poder ayudarte y que tú tengas las bases y las herramientas para poder defenderte. Entonces nos hablan de una posibilidad de una persona que estuvo contigo, también de una persona que quiere estar contigo, porque este rey de oros es una persona que piensa mucho en las cosas materiales, como por ejemplo el sexo. Quiere conseguirte de todas las maneras posibles. Repito, esta eres tú, seas chica o chico. Esta persona quiere estar contigo, pero el 8 de espadas nos habla de un bloqueo, para que esta persona, por diferentes motivos, no pueda estar contigo. Entonces, sí o sí, estamos viendo personas frustradas porque sus deseos no consiguen salir hacia adelante. Y esa frustración la vuelcan sobre ti y te la envían a ti. Entonces, hemos visto una antigua pareja o alguien que todavía está en tu vida y te está molestando bastante. Otra persona que intenta entrar a tu vida pero no lo consigue y esa frustración la vuelca sobre ti. Y la tercera opción son personas que trabajan contigo actualmente. Personas que trabajan de diferentes maneras. A lo mejor tú acudes no estás trabajando, pero acudes a un lugar donde se producen charlas, donde se producen encuentros. Bueno, pues esa persona está ahí. Si estás trabajando, más a mi favor, esa persona está ahí. Y la tercera opción es que dentro del trabajo
esta persona, que puede ser perfectamente tu jefe o tu jefa, quiera tener algo contigo, porque es que el rey de oros, 4 de bastos y la reina de oros, que eres tú, nos hablan de una atracción física bastante importante. Entonces, ¿esta persona puede estar interesado en ti? Sí. ¿Tú lo sabes? Creo que sí. Eres una persona consciente de que puede ser bastante atractivo o atractiva, pero evidentemente no te vas a ir con cualquiera. No te vas a ir con gente que aunque te guste, pero sepas que no es la persona adecuada, incluso para poder tener una aventura pasional un fin de semana, un mes, lo que sea. Hay una serie de personas, repito, frustradas contigo. Eso es, ha salido bastante claro. Creo, repito, que tú sabes cuáles son las personas de las que te estoy hablando. Vamos a ver a través de este oráculo qué es lo que nos indican que puede que esté oculto por aquí. Bueno, nos hablan de competencia. Es verdad que como yo te estaba comentando, eres una persona atractiva, eres una persona bastante atractiva, pero no solamente físicamente, también tu personalidad. Y eso atrae las miradas. Otras personas que casi siempre están muy cercanas a ti, como lo estamos viendo aquí, en esta maravillosa imagen, bueno, pues ellos son los mejores, ellos son los más inteligentes, ellos son los más atractivos, todo el mundo se quiere acostar con ellos, todo el mundo quiere tener sexo con ellos, todo el mundo quiere trabajar con ellos, en fin. Te ven, mira, ¿ves cómo te señala esta figura? Te ven como una competidora, como un competidor. Entonces, aparte de ese grupo de personas de las cuales yo te llevo explicando unos minutitos cómo son, hay una segunda persona que puede estar un poquito camuflada o camuflado, si es un hombre, porque te ve como un rival. Un grupo de personas que ya las has definido cuáles son, es parejas o jefes que quieren estar contigo. Y luego hay una persona en concreto bastante inteligente, parece que le gusta mucho la astrología, ¿eh? Parece que le gusta mucho la astrología. Por supuesto, cree en la astrología, en el tarot, en todo este tipo de ciencias esotéricas. Ese puede ser una pista para poder descubrir a esta persona que trata de pasar desapercibida. No es una persona muy alta, ¿eh? No es una persona muy alta. Y es una persona que trata de mantener muy bien su figura, trata de captar la atención de los demás con su ropa de vestir, con su forma de vestir, con su cuerpo. Normalmente puede llevar ropa un poquito ajustada que llame la atención, incluso por los colores. Es una persona que le llama mucho la atención los colores fuertes. Eso puede ser otra pista para ti. Pero te vengo comentando que no es una persona muy alta. Persona estatura media o incluso bajita. O incluso bajita. Vamos a ver qué te indican por aquí este maravilloso oráculo también, que por supuesto todo esto lo puedes encontrar en la tienda mágica de Rafael Taro Sevilla. Justo aquí debajo tienes el enlace para poder entrar y si te gusta este oráculo, pues te lo llevas. ¿Que te gusta este otro oráculo? Pues también te lo llevas. Mira, autosabotaje, pobreza de conciencia. El huérfano prisionero. Aquí, ¿qué es lo que nos está indicando este maravilloso oráculo? Eres una persona libre, pero eres una persona que en ocasiones te falta confianza. Debido a esa energía negativa que te están enviando, te estás perjudicando a ti mismo. Te estás perjudicando a ti mismo. Esto es como cuando alguien está totalmente sano y aparecen estas cositas, como pueden ser la gripe, cositas así, ya me comprendéis, entran dentro de ti y te llenan de negatividad. Pues tú, que eres una persona con muchas herramientas, por eso te dicen el huérfano prisionero. Te sientes muchas veces solo o sola y que te apartan o del trabajo o de las amistades. Como ya te vengo diciendo, hay mucha gente que rivaliza contigo, pero tú no lo sabes. Te ven como un rival, como una rival. Te ven como alguien a quien competir. Bueno, pues lo que tienes que hacer es dejar de autosabotearte, confiar mucho más en ti, ganar en seguridad y quitarte todas esas tonterías y negatividad de encima y brillar realmente como eres.
tienes que brillar realmente como eres. Tienes mucha fuerza, mucha creatividad. Confía en ti, confía en ti. Bueno, pues vamos ahora ya con la tercera y definitiva lectura. Vamos a recoger estas cartitas. Dejamos esto por aquí. Vamos a limpiar la mesa. Y vamos con la siguiente consulta de tarot interactivo gratis. Recogemos esta estrellita, ponemos esta estrella de color rojo aquí, que es la tercera opción. Y vamos a ver si tienes brujería. ¿Tienes brujería? Vamos a ver si tienes brujería. Vamos a ver si tienes brujería. La primera carta ya nos indica que sí, la tienes. Solamente con una carta, ¿eh? Sí que la tienes. La sota de espada nos hablan que te espían. No sé si te sorprenderá, creo que no. Sí que te espían. Bueno, como ya te venía comentando, la primera carta, en este maravilloso tarot. Así que sí, la verdad es que no solamente te espían, sino que tienes ya magia realizada. Bastante fuerte, por cierto, desde hace mucho, mucho tiempo. Es un poco complicado lo que te voy a explicar justo ahora mismo, pero podría ser alguien muy cercano a ti, alguien de tu propia familia incluso, ¿eh? Alguien de tu propia familia. Nos habla, por supuesto, el tarot siempre de diferentes opciones. Una de ellas es lo que te estoy comentando. Alguien de tu propia familia, en este caso nos hablan de una energía femenina. Vale, nos hablan de una energía femenina que podría ser una mujer mayor. Una mujer mayor de 40 o incluso de 50. Mujer mayor, bueno, mujer de 40 años está en la flor de la vida. Una mujer de 60, vamos a hablarlo así, mujer de 50 y tantos, 60, que también están en la flor de la vida, pero todo el mundo me ha comprendido. Mujer de unos 60 años, más o menos por ahí. ¿Qué tiene más? Bueno, pues lo tienes que adaptar a tu situación personal. ¿Qué tiene 55? Pues lo adaptas a tu situación personal. Dentro de esta variedad de detalles que te estoy dando, nos vuelven a hablar de otra cosita, como por ejemplo que esta mujer no esté sola. No sale aquí el sumo sacerdote, suma sacerdotisa y sumo sacerdote. A lo mejor esta mujer tiene su pareja, que puede que sean tus padres, puede que sean tus padres, puede que sean tus tíos, en el caso de que sean personas de tu propia familia. Como nos indica las otras espadas, eres una persona espiada. Intentan saber qué haces, con quién andas, qué no haces, qué te pones para vestir. Soy totalmente sincero, ¿eh? ¿Qué te pones para vestir? En fin, un motivo de circunstancias parecidas. Otra opción, como nos indica el 7 de bastos, que ha salido durante toda la lectura en este vídeo, es que sean personas que trabajan contigo, tus jefes, porque aquí nos hablan de una unión. Puede que tú tengas un jefe. Bueno, pues la mujer del jefe te espía. Que si tienes una jefa, pues el compañero, el esposo o el otro jefe te espían. La verdad que eres una persona bastante espiada. Es un poquito complicado, como ya te vengo comentado, esta lectura, porque no parece que esto se te vaya a retirar en mucho tiempo. Parece que esta persona, sobre todo la suma sacerdotisa, va a continuar intentándolo en el tiempo. Ya te vengo diciendo que es un vídeo interactivo generalizado, gratis, con la mejor intención para poder darte todo tipo de detalles. Puede que tú sin darte cuenta estés en un trabajo o en clase, por ejemplo. Vayas a la universidad, a cursos, a centros de adultos para poder conseguir tu titulación y tu profesor o tu profesora se haya podido sentir atraído por ti y la pareja de esa persona se haya dado cuenta y por eso te esté enviando esa energía negativa o incluso haciéndote esos trabajos. Repito, la respuesta es sí. Como siempre, en este tipo de vídeos interactivos generalizados de tarot interactivo, se intentan dar muchas, se intentan dar muchas respuestas a vuestras preguntas. Vuestra propia familia, padres, tíos, como estamos viendo aquí. También es posible que un hermano o una hermana con su pareja es siempre la pareja de tu persona especial. Persona especial si nos dedicamos a la familia. Si no son tus padres y no son tus tíos, un hermano, una hermana, un primo, una prima, la pareja de esa persona es la que te está haciendo esa magia.
Luego he hablado de que a nivel profesional, si estás trabajando o estás estudiando, alguien que se ha sentido sobre todo reflejado en el sumo sacerdote, no intenta dañarte directamente. Alguien que se haya podido fijar en ti, pues resulta que la pareja de esa persona sí se ha dado cuenta por celos, como nos hablan siempre las cartas de espadas, celos, celos. Bueno, pues por celos esté cargando contra ti. Como ya te vengo diciendo, esto no parece que vaya a terminar de un día para otro. No parece que vaya a terminar de un día para otro. Pero ocurre un pequeño detalle. Como nos indica el 7 de bastos, vosotros tenéis un carácter muy leonino. Si sois del signo Leo, bueno, pues es comprensible. Si sois del signo de fuego, da igual tu signo, pero sois del signo de fuego, pues vais a sacar vuestro potencial y vais a luchar contra eso que consideras que es una injusticia. Y es verdad, es una injusticia. Puede que con esto que yo te estoy comentando ahora, con estos mensajes que te estoy indicando ahora, puedas encontrar el por qué te están bloqueando. Tengo brujería, ya has averiguado que sí. Me están haciendo brujería, ya has averiguado que sí. Esto va a continuar. De momento nos indican que sí, pero como tu carácter es muy fuerte, tienes mucha energía y vas a decidir, esto me lo tengo que quitar yo, sí o sí. Y ahora que más o menos estoy averiguando quiénes son las personas que me están trabajando energéticamente, voy a ir contra ellos. Esto es una decisión tuya. Si intentas utilizar la energía o la magia para ir contra esas personas, se te volverá en contra. Si intentas cargar directamente, es un poquito diferente, pero siempre hay que ser muy prudente, porque como ya tienes la información y la información es poder, intenta hacerlo de una forma mucho más práctica, mucho más inteligente. Repito, si intentas ir contra ellos utilizando la magia, eso se volverá en contra tuya. Si intentas cargar directamente, reclamar a esa mujer o a ese hombre, si es un hombre, sé que me estás haciendo la vida imposible, sé que me quieres bloquear, sé que me quieres sacar de aquí si es un trabajo. Bueno, un enfrentamiento directo lo puede remover todo y puede resolver tus dudas, porque seguramente esa persona se quitará esa máscara y cargará directamente contra ti. Si tú lo quieres hacer de esa manera, resolverás tus dudas, pero esa persona ya sabrá que lo has descubierto, con lo cual tú estás jugando ahora mismo con ventaja, ya que estas personas piensan que los trabajos que te están haciendo, tú no sabes por dónde te viene la energía negativa. Por eso digo que eso ya forma parte de tu propia decisión, si lo haces de forma prudente o cargas directamente contra ellos. Vamos a ver qué es lo que te dice este maravilloso oráculo. ¿Qué te dice este maravilloso oráculo? Bueno, literalmente vas a jugar en el alambre. Tienes que jugar muy bien tus cartas porque si te sale bien, estupendo, pero si te sale mal, puedes pegarte una buena caída, ¿eh? Puedes tener tus consecuencias negativas. Ya te vengo diciendo que estas personas que son muy negativas van a continuar insistiendo en hacerte todo el mal que puedan, ¿eh? Y encima esta persona, normalmente es una mujer, sabe utilizar la magia, sabe utilizar la energía para hacerle el mal a los demás. Esto, como me pregunta todo el mundo, Rafa o Rafael Taro Sevilla, ¿esto se le vuelve en contra a la persona que utiliza la brujería? La respuesta es sí. Por eso yo te vengo advirtiendo que no utilices el mismo camino, porque si no a ti te pasará también lo mismo. Vamos a ver qué te dice por aquí este maravilloso oráculo. Duelo de dragones, conflicto interno, moralidad, elección consciente. Ya te vengo diciendo que tú debes de elegir tu camino. Vais a tomar una decisión, una elección. Tienes que hacerlo muy bien. Puedes, como ya te vengo comentando, duelo de dragones, enfrentarte a estas personas. ¿Que tú me estás haciendo esto? Pues yo me voy a enfrentar directamente a ti. ¿Lo he venido diciendo o no lo he venido diciendo? Que vais a sacar vuestro carácter y vais a luchar. Pero tenéis que hacerlo de forma muy consciente, de forma muy intuitiva también y de forma muy inteligente para que no os pase factura. ¿De acuerdo? Para que no os pase factura. Bueno, ya hemos averiguado que, como ya te estaba comentando, a ver, vamos a pedir un poquito más de opinión.
Que nos den un poquito más de consejos con el simbolón. Vamos a ver. Quieren romper los caminos, como ya vengo diciendo, aquí hay un componente sentimental. No quieren que estés con una persona, por eso sale el trabajo con nudos y todo. Lo vemos por aquí, a ver si se aclara la cámara. Vemos aquí nudos y todo, te han hecho nudos para que no te acerques a una persona o una persona no se acerque a ti. Vamos con la segunda carta, ¿ves? Intentan controlarte, intentan mantenerte como si estuvieras en una jaula. Y ya para poder terminar, pues efectivamente nos hablan de una mujer o nos hablan de una energía femenina bastante avariciosa, una mujer muy materialista que intenta controlarlo todo. Una mujer que a lo mejor puede llegar a ser bonita, pero que su interior es bastante vacío. Su interior está muy vacío, muy vacío. Bueno, pues espero haberte ayudado con todo este tipo de mensajes y de guías que han salido aquí. Seguramente sabrás adaptarlo a tu situación personal. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta maravillosa comunidad de la luz, de esta familia de la luz, que somos muchos y seremos más. Cuídate, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.